Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso en que nos está sintonizando. Los saluda su amigo Gabriel López Muñoz y en esta ocasión vamos a discernir el tema de Dios y la muerte. Vamos a ver cómo influyen la muerte en nuestras vidas y cómo Dios nos ha prometido vida eterna. Esto lo vamos a ver durante el estudio. La naturaleza del hombre es de continuo tener un temor acerca de lo desconocido, acerca de la muerte. Hay una negativa, aunque muy encubierta, de asumir el hecho de que la vida es tan corta que demasiado pronto la muerte nos llegará. Vamos a Santiago 4 y el versículo 14 y dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Segunda de Samuel 14 y versículo 14. Y dice: porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Es lo que nos dice segunda de Samuel 14 y el versículo 14. Y Salmos 90, versículos 5 y 6. Vamos a ver qué nos dicen. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Y vamos otra vez a Salmos 90, el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Contrario a la clara afirmación de Dios de que el hombre ciertamente morirá si pecaba. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La serpiente aseveró: no morirás. Génesis 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Este intento por negar la finalidad y totalidad de la muerte se ha convertido en una característica de muchas religiones. El hombre es polvo. Vamos a ver Génesis 2 y versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y vamos a Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. De ella, o sea, de la tierra, fuiste, Adán, tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí no hay absolutamente ningún indicio de que el hombre tenga alguna inmortalidad inerte. No hay ninguna parte de él que siga viviendo después de la muerte. Isaías 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Vamos ahora a 1 Corintios 15 y el versículo 47. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Vamos ahora a Job 4 y el versículo 19. Cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. Y ahí mismo en Job, ahora el capítulo 34, versículos 14 y 15. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Ahora vamos a Génesis 18 y el versículo 27. Y a Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. En este versículo Abraham admitió que él era polvo y ceniza. Vamos ahora a Génesis 3,
versículos 22 y 24. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Inmediatamente después de desobedecer el mandato de Dios en Edén, que no alargase su mano y rompa también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, echó pues fuera al hombre. Si el hombre tenía dentro de sí un elemento inmortal de manera inherente, esto habría sido innecesario, ¿no cree usted? Génesis 3:19 nos dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La inmortalidad es condicional. En 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 10, nos dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Vamos a Hebreos 2 y el versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por la aflicción el autor de la salvación de ellos. Él es el autor de la salvación, o sea, Jesús. Vamos a Hebreos 5 y versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y voy a leer el versículo 10 también. Dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto quiere decir que si llegamos a pecar, tenemos un sumo sacerdote que intercede ante nuestro Padre por nosotros, que está sentado a su derecha. Vamos a ver ahora qué nos dice Juan 6, versículos 53 y 54. Versículo 53 nos dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Primera de Juan 5 y versículo 11, vamos a ver qué nos dice. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dios nos ha dado esta oportunidad de que llegásemos a tener vida eterna a todos los que creen en el Salvador, vida eterna a los que creyendo se afanan por encontrar esta corona. No puede haber esperanza de inmortalidad para aquellos que no son en Cristo. Solo por medio de Cristo la inmortalidad se ha hecho posible. Vamos a ver ahora qué nos dice el versículo 9 de Hebreos 5. Como ya mencionamos este versículo anteriormente, lo repetimos otra vez para que se nos quede más grabado, que dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por lo tanto, la inmortalidad para los hombres se originó por medio de la obra de Cristo. El verdadero creyente busca la inmortalidad y será galardonado por esto con el don de la vida eterna, algo que él no posee inherentemente. Vamos a Romanos 2 y versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Y vamos a ver el capítulo 6 y el versículo 23 de aquí mismo de Romanos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver también Juan 10 y el versículo 28. Y yo les doy vida eterna,
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es necesario que nuestro cuerpo mortal se vista de inmortalidad al regreso de Cristo. Vamos a 1 Corintios 15, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. De modo que la inmortalidad es algo que se ha prometido y que no se posee en el presente. Vamos a 1 de Juan 2 y el versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, si fuera que Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces también los que han muerto en Él perecieron. Vamos a ver qué nos dice 1 de Corintios 15, versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Por lo tanto, se desprende que ellos no tenían un alma inmortal que al morir subiera al cielo a recibir su galardón. Solo Dios tiene inmortalidad inherente. El alma se escribió originalmente como nefesh y psuche, las palabras hebreas y griegas que en la Biblia se han traducido como alma, nefesh y psuche, respectivamente, también se han traducido del siguiente modo: cuerpo, aliento, criatura, corazón, mente, persona, él y vida. Por lo tanto, la palabra alma se refiere a la persona, al cuerpo o a sí mismo. Vamos a ver cómo sucedió la creación de Adán. Génesis 1, versículos 20 y 21 nos dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Los animales que creó Dios reciben el nombre de seres vivientes. Todo ser viviente que se mueve, la palabra hebrea que se ha traducido como seres y ser viviente es aquí nefesh, que también se ha traducido así en Génesis 2:7, donde dice que fue el hombre un ser viviente. De modo que el hombre es un alma o ser viviente, tal como los animales son almas o seres vivientes. Tanto el hombre como los animales mueren por igual. Dice Eclesiastés 3, versículos 19 y 20. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Note el doble énfasis. Como mueren los unos, así mueren los otros. Ni tiene más el hombre que la bestia. Todo, es decir, el hombre y los animales, va a un mismo lugar, el sepulcro. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Y Eclesiastés 3, versículo 18, el escritor oró para que Dios ayude a los hombres a darse cuenta de este crudo hecho, para que los hombres vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. La traducción de la Nueva Versión Internacional de Eclesiastés 3:18 dice que Dios está poniendo a prueba a los hombres para que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales, es decir, aquellos que son suficientemente humildes para pertenecer a su verdadero pueblo, se darán cuenta de la verdad de esto, pero los que no lo son no podrán pasar esta prueba. Y vemos cómo el alma muere por unos versículos que nos dice Ezequiel 18. Hay 652 de las 754 veces que aparece la palabra hebrea nefesh. Se usa en relación con el alma o un ser mortal. Ezequiel 18:4 nos dice: todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como la del Hijo, y el alma que pecare, esa morirá. Dios puede destruir el alma. Mateo 10:28. Vamos a ver qué nos dice allí. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir
el alma y el cuerpo en el infierno. Y otras referencias a almas que son destruidas. Vamos a ver Ezequiel 22 y versículo 27. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Ahora vamos a ver cómo Nefesh se refiere también a gente. Vamos a Proverbios 6, versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Vamos a ver qué nos dice Levítico 23:30. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Recuerde, persona igual a alma, porque se traduce de la palabra Nefesh. También Nefesh se refiere a toda la gente que estaba dentro de la ciudad de Azor. Fue muerta a espada. Josué 11:11. Y mataron a espada a todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y Azor pusieron fuego. Vamos a ver en Apocalipsis 16, versículo 3, que nos dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. En esta ocasión, este ser vivo se tradujo de la palabra psuche. Y vamos a Jeremías 2 y versículo 34. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices: soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste: no he pecado. Versículo 35. La sangre de los pobres se tradujo de la palabra nefesh como de los inocentes. Levítico 5, versículos del 1 al 4 nos da unas referencias. Dice: si alguno, igual a nefesh, pecare por haber sido llamado a testificar y no lo denunciare, asimismo la persona, nefesh, que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, si alguno, otra vez, nefesh, jurare a la ligera con sus labios. Entonces vemos cómo se traduce pues alma y nefesh de muchas maneras. Y esta imagen nos hace la alusión pues que toda alma muere. Ya hemos visto que el alma es uno mismo, es el ser viviente que morimos por causa de la desobediencia de el pecado. Y vamos a ver qué es lo que significa espíritu. La palabra hebrea y griega para espíritu es ruach y pneuma, respectivamente. También se han traducido del siguiente modo: vida, espíritu, mente, viento, aliento. El espíritu como fuerza de vida. Santiago 2, versículo 26. Vamos a ver qué nos dice el versículo completo. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Génesis 2, versículo 7 dice que Dios sopló en su nariz, o sea, la nariz de Adán, aliento, o sea, igual a espíritu de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Job 27, versículo 3, Job habla del hálito de Dios en mis narices. Por lo tanto, el espíritu de vida que hay dentro de nosotros se nos da en el nacimiento y permanece ahí mientras nuestro cuerpo esté vivo. Vamos a ver qué nos dice Isaías 2, versículo 22. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? El espíritu ante la muerte. Cuando el Espíritu de Dios es quitado de algo, éste perece de inmediato. El Espíritu es la fuerza de la vida. Vamos a ver qué nos dice Job 34, versículos 14
al 16. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiere así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Si pues hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. Salmo 146 y versículos 3 al 5 nos dice: no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, el polvo del cual estamos hechos. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Y Eclesiastés 12, versículo 7 nos dice: al morir, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. El hombre muere igual que los animales. Hombres y animales tienen dentro de ellos el mismo espíritu o fuerza de vida. Eclesiastés 3, versículo 19 nos dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración, o sea, espíritu, tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia. No hay ninguna diferencia discernible respecto al lugar donde va el espíritu de los hombres y el de los animales. Vamos a ver el versículo 21 de aquí mismo de Eclesiastés 3. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu de los animales desciende abajo a la tierra? Tanto los hombres como los animales, ambos de los cuales tenían el espíritu de vida de Dios, fueron destruidos en el diluvio con la misma muerte. Vamos a Génesis 7 y versículo 15. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Génesis 2, versículo 7 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y nos dice en Génesis 7, versículos 21 al 23, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, murió. Así fue destruido todo ser que vivía. La muerte es un estado de inconsciencia. Vamos a Salmo 146 y versículo 4. Y dice: pues sale su aliento, o sea, del hombre, y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Y Eclesiastés 9, 5 al 6 nos dice que los muertos nada saben. Su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y Eclesiastés 9, versículo 10, en el Seol, o sea, el sepulcro, no hay obra, ni ciencia, ni sabiduría. No hay pensamientos, así que no hay conciencia. Eclesiastés 3, versículo 19 nos dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. El hombre muere al igual que los animales. Si el hombre sobrevive a la muerte de manera consciente en algún lugar, lo mismo debe acontecer con ellos. Sin embargo, tanto la escritura como la ciencia nada dicen sobre esto. Y el Salmo 103, versículos 14 al 16, nos dicen que Dios se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, pereció y su lugar no lo conocerá más. Los creyentes sabían que después de la muerte ellos no podrían alabar y glorificar a Dios, ya que la muerte era un estado de inconsciencia. Por ejemplo, Ezequías, vamos a verlo en Isaías 38, versículos 17 al 19. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza como yo hoy.
El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Y también David, vamos a Salmos 6, versículos 4 y 5. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Vamos al Salmos 30 y el versículo 9. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Vamos al Salmo 39 y el versículo 13. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Y vamos al Salmo 115, versículo 17. No alabarán los muertos a Yah, ni cuantos descienden al silencio. El sueño es la muerte. Job 3, versículo 11 al 17. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto, reposaría, dormiría y entonces tendría descanso, con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeños que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Daniel 12:2 y 3 nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Hay entre las multitudes de personas falsas ideas que la retribución por nuestra forma de vida se da al morir, asignando a nuestra alma inmortal a cierto lugar. Esta es una falsedad. La otra falsedad es que la separación de justos y malvados ocurre al morir. Y la otra es que el galardón de los justos es ir al cielo. Y la otra es que si cada uno tiene un alma inmortal, entonces todos deben ir al cielo o al infierno. Y la otra falsedad es que las almas de los malvados irán a un lugar de castigo llamado infierno. Y la falsedad número 1 es que inculcaron como creencia doctrinal que tenemos un alma inmortal. Y la escritura no dice nunca que tenemos alma inmortal. Al revés, nos dice que las almas son mortales. El alma que pecare, esa morirá. Así que esta es nuestra única esperanza, la muerte para siempre. Claro que no. Dios nos ha dado a escoger entre un camino ancho y un camino angosto. Escojamos pues el camino angosto, que es el que nos lleva a la vida eterna. Resurrección del cuerpo. Vamos a Filipenses 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Isaías 26 y versículo 19 nos dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Aquellos que han muerto y se han descompuesto en el polvo, despertarán y cantarán, haciendo énfasis de aquellos que murieron en Cristo. Romanos 6, 3 al 5 nos dicen, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Por medio del bautismo nos conectamos con la muerte
y resurrección de Cristo, mostrando nuestra creencia de que nosotros también compartiremos el galardón que Él recibió por medio de su resurrección. Vamos ahora a 2 Corintios 4 y versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por medio de participar de su sufrimiento, ahora también compartiremos su galardón. Romanos 8 y versículo 11 nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por lo tanto, con esta esperanza esperamos la redención de nuestro cuerpo. Nos lo dice en Romanos 8:23, por medio de que ese cuerpo sea inmortalizado. Los fieles, pues, son los que tienen esperanza en la resurrección. Y en Job nos dice: mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, o sea, sobre la tierra. En la versión Rey, Santiago y Biblia de Jerusalén. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver, en forma corporal, a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Isaías 26, versículos 19, nos dice: la esperanza de Isaías era idéntica, sus cadáveres resucitarán. Juan 11, versículos 23 y 24 nos dice: tu hermano resucitará. María le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Juan 6, 44 y 45 dice: yo le resucitaré en el día postrero. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él. Habrá un juicio. Vamos a Romanos 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y 2 Corintios 5, versículo 10 nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mateo 13, versículos 47 al 49 nos dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. La separación de los buenos y los malos. Mateo 25, versículos 31 al 34. Vamos a ver qué nos dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y este trono de su gloria obviamente se refiere al trono que le ha concedido a David. Vamos a ver esto en Lucas 1, 32 y 33. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, es decir, gente de todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cuando regrese Cristo, entonces se dará el tan esperado galardón
y no antes. Vamos a ver esto en Primera de Pedro 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 1 y el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y vamos a ver qué nos dice Segunda de Timoteo 4, versículos 1 y 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y el versículo 8 nos dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y Daniel 12, versículo 2 nos dice, cuando regrese el Mesías, los últimos días, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Juan 5, versículos 25 al 29 nos dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y Apocalipsis 22:12 nos dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Nosotros no subimos al cielo para obtener el galardón. Cristo lo trae del cielo para nosotros. Por tanto, la separación de buenos y malos se hace en el día del juicio, no al morir. Vamos a 2 Samuel 1, versículo 23. Saúl y Jonathan, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Jonathan era justo, pero Saúl era malo. No obstante, en su muerte no fueron separados. Saúl y Jonathan y Samuel fueron al mismo lugar cuando murieron. Vamos a ver qué nos dice 1 Samuel 28 y versículo 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Génesis 25, versículo 8 nos dice, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. El justo Abraham fue unido a su pueblo o ancestros cuando murió, los cuales eran idólatras. Vamos a ver esto en Josué 24 y versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Vamos a Eclesiastés 2, versículos 15 y 16. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Los espiritualmente sabios y los necios experimentarán la misma muerte. Entonces, pues, todos los justos recibirán su galardón juntos al mismo tiempo. Vamos a Mateo 25, versículo 34, que nos dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, de modo que todas las ovejas
heredarán el reino al mismo tiempo. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y Juan 4, versículos 35 y 36. No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. En la siega, pues, al regreso de Cristo, para ejercer juicio, todos los que han laborado en el Evangelio se regocijarán juntamente. Vamos a comparar con Mateo 13, versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Vamos ahora a Hebreos 11, versículos del 8 al 13. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y ejerciéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido a Abraham respecto a la salvación por medio de entrar en el reino de Dios. Se desprende que al morir estos hombres, ninguno subió al cielo a recibir un galardón. La razón de esto se da en los versículos 39 y 40, que dice: y todos estos no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, pues, según lo que hemos estado viendo, amigos, ¿dónde estará el lugar del galardón? ¿En el cielo o en la tierra? Vamos a ver qué nos dice Mateo 6 y el versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La oración del Señor pide que venga el reino de Dios, es decir, ora por el regreso de Cristo, por el cual los deseos de Dios se harán en la tierra, tal como se hacen en el cielo. Por lo tanto, nosotros oramos para que el reino de Dios venga a la tierra. Y Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, y no porque sus almas vayan al cielo. Salmos 37, versículos 11, 22 y 29 nos dicen: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Este era el versículo 11. Vamos ahora a ver el 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Y vamos a ver el versículo 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Como pueden ver, amigos, entonces nos ha prometido la tierra para siempre. Nada de que nos vamos al cielo a habitar allá. Vamos ahora a Hechos 2, 29 y 34. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y el 34 dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice:
Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y el Salmo 115, versículo 16, nos dice, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. La tierra es el escenario de los tratos de Dios con el género humano. Y Apocalipsis 5, versículos 9 y 10 nos dicen, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y vamos a ver ahora qué nos dice Daniel 7, versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y vamos a ver versículo 35 del capítulo 2. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y vamos a Juan 12 y el versículo 48 que dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y vamos ahora a Romanos 3 y el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y vamos a Romanos 5 y versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y vamos otra vez a Juan, el capítulo 15 y el versículo 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Nos muestra que el conocimiento de la palabra trae responsabilidad. Si yo, o sea Jesús, no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado, es lo que dice el Señor. Y Juan 6, versículos 44 y 45 dicen, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y Deuteronomio 18 y el versículo 10 dice, mas a cualquiera que no oyere, es decir, obedeciere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y Lucas 12, versículos 47 y 48 dice, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Por ejemplo, permaneciendo muerto, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que cuanto más requerirá Dios. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amós 3 y versículo 2, la especial responsabilidad de Israel para con Dios se debió a las revelaciones que les dio referente a sí mismo. Vamos a ver qué nos dice el versículo, Amós 3 y versículo 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Y vamos a Isaías 60
65 y versículo 12. Yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondiste, hablé y no oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. Y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, dice la palabra, por cuanto el Señor nos llama, pero no queremos escuchar, preferimos seguir los rudimentos del mundo. No todos los que hayan vivido serán resucitados. Vamos a Jeremías 51 y el versículo 39. En medio de su calor les pondré banquetes y haré que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Y esto se los dijo al pueblo de la antigua nación de Babilonia, después que han muerto porque no conocieron al verdadero Dios. Y vamos a ver qué nos dice Isaías 43 y el versículo 17. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pabilo, quedan apagados. Y vamos a Isaías 26, versículos 13 y 14. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Isaías se dio ánimo diciendo este versículo. Por ejemplo, los filisteos y los babilonios muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, dice Isaías. Note el triple énfasis aquí en que no serán resucitados, no vivirán, no resucitarán, deshiciste todo su recuerdo. Y vamos a Isaías 26 y el versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. En contraste, Israel tenía la perspectiva de la resurrección debido a su conocimiento, el verdadero Dios. Nótese el énfasis aquí como dice, tus muertos de Israel, entre paréntesis, dice que vivirán, sus cadáveres resucitarán. Entonces cuando dice tus muertos, son todos los que murieron en la gracia o bajo la gracia, voy a decir. Vamos a ver ahora qué significa Seol. La palabra hebrea original Seol, transliterada como Seol, significa un lugar tapado. Seol es la versión castellanizada de Sheol, de modo que cuando hablamos de Seol no estamos leyendo una palabra que haya sido traducida bíblicamente. Este lugar tapado o Seol es el sepulcro. Jonás en el Seol. Vamos a Jonás versículos 1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Esto hace paralelo entre el seno del Seol y el vientre del pez. El vientre del pez era realmente un lugar tapado, el cual es el significado fundamental de la palabra Seol. Obviamente no era un lugar de fuego y Jonás salió del seno del Seol cuando el pez lo vomitó. Esto señalaba a la resurrección de Cristo del Seol o el sepulcro, entre paréntesis. Vamos a ver Mateo 12 y versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El Sheol se traduce como sepulcro. Vamos a Salmos 31 y versículo 17, que dice, sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Sheol, o sea, no estarán gritando en agonía. Vamos a Salmos 49 y versículo 15, que dice, pero Dios redimirá mi vida, o nefesh, que es igual a alma, del poder del Seol, o sea, el sepulcro. Es decir, el alma o cuerpo de David sería resucitado del sepulcro o Seol. Y Oseas 13, versículo 14, de la mano del Seol o del sepulcro los redimiré al pueblo de Dios, los libraré de la muerte. Esto se cita en 1 Corintios 15 y versículo 55.
55 y se aplica a la resurrección cuando regrese Cristo. Vamos a ver 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Los justos son resucitados del Sheol. 1 Samuel 2 y versículo 6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Sheol y hace subir. Vamos a Hechos 2 y versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Jesús, cuya alma no fue dejada en el Hades o el sepulcro, ni su carne vio corrupción, porque fue resucitado. Note el paralelo entre el alma de Cristo y su carne o cuerpo, que su cuerpo no fue dejado en el Hades, implica que estuvo allí por un periodo de tiempo, es decir, los 3 días en que su cuerpo estuvo en el sepulcro. Que Cristo fue al Hades debería ser prueba suficiente de que no es tan solo un lugar donde van los impíos. Tanto los buenos como los malos van al Seol o Hades, es decir, al sepulcro. Vamos a Isaías 53 y el versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y vamos a Génesis 37 y el versículo 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Job dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, o sea, el sepulcro, por su hijo José. Este fue Jacob. El Seol o Hades no es un lugar de tormento eterno. Ezequiel 18, 23 y 32. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Y el 32 dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y vivirá. Entonces lo que Ezequiel 33:11 nos dice es que Dios no se complace en castigar a los malvados. Vamos a ver esto en Ezequiel 33:11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Vamos ahora a 2 de Pedro 3 y el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Salmos 49 versículo 14 dice: como a rebaños que son conducidos al Seol o el sepulcro, la muerte los pastoreará. A pesar de que el alma o cuerpo de Cristo estuvo en el Seol durante 3 días, no sufrió corrupción. Hechos 2 y versículo 31. Esto habría sido imposible si el Seol fuera un lugar de fuego. Vamos a leer solo unos versículos de Ezequiel 32, pero usted puede con calma leer todo el capítulo. Ezequiel 32 versículos 26 al 30 dicen: allí Mesec y Tubal y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes. Y no yacerán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de sus cabezas, mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Tú pues serás quebrantado entre los incircuncisos y yacerás con los muertos a espada. Allí Edom, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos a espada, ellos yacerán con los incircuncisos y con los que descienden al sepulcro. Allí los príncipes del norte, todos ellos y todos los sidonios que con su terror descienden
descendieron con los muertos, avergonzados de su poderío, yacen también incircuncisos con los muertos a espada y comparten su confusión con los que descienden al sepulcro. Y estos versículos dan una descripción de los poderosos guerreros de las naciones circundantes, los cuales yacían en sus sepulcros. Esto se refiere a la costumbre de sepultar a los guerreros con sus armas, colocando la cabeza del cadáver sobre su espada. No obstante, esta es una descripción del Seol, el sepulcro, entre paréntesis, que estos poderosos hombres aún yacían en el Seol, es decir, en sus sepulcros. Difícilmente apoya la idea de que el Seol es un lugar de fuego. Los objetos físicos, por ejemplo, espadas, van al mismo Seol o el sepulcro, entre paréntesis. El fuego eterno no es literal, simboliza la ira de Dios y la completa destrucción. Vamos a ver en Judas el versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esta Sodoma y Gomorra fueron castigadas con el fuego eterno. Y vamos a ver a Jeremías 17 y versículo 27. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Isaías 34 versículos del 9 al 15. Y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día. Perpetuamente subirá su humo de generación en generación. Será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos y órtigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio para los pollos de las avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Allí añadirá el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Dios castigó a la tierra de Edom con fuego que no se apagará de noche ni de día, dice la escritura. Gehenna. Vamos a ver qué es el Gehenna. En el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas que se han traducido como infierno, Hades y Gehenna. Hades es el equivalente a la palabra hebrea Seol, el sepulcro. Gehenna es el nombre del vertedero de basura que se hallaba en las afueras de Jerusalén, donde se quemaban los desperdicios de la ciudad. Vamos a ver esto en Josué 15 y el versículo 8. Y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim por el lado del norte. Gehenna es el equivalente arameo de la palabra hebrea que Ben Hinnom o valle de Hinnom. Este lugar estaba ubicado cerca de Jerusalén y en los días de Cristo era el vertedero de la basura de la ciudad. Los cadáveres de los criminales eran lanzados a las llamas que allí estaban siempre ardiendo, de modo que el Gehenna llegó a ser simbólico de total destrucción y rechazo. Marcos 9 versículos 43 y 44 nos dicen: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Los rechazados en
el tribunal, cuando regrese Cristo, irán al infierno, entre comillas, es decir, al Gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere. La referencia a que el gusano de ellos no muere es evidentemente parte de este mismo uso idiomático para indicar la destrucción total. Es inconcebible que pueda haber gusanos literales que nunca morirán. Y Romanos 6:23 nos dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, lo cual es inconsciencia. El castigo por el pecado no es tortura eterna en un fuego literal. Pues bueno, amigos, este ha sido nuestro estudio de Dios y la muerte. Esperamos les haya sido de provecho y me despido no sin antes desearles bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, que los bendiga mucho en el estudio de su palabra. Y ya saben, como siempre les digo, si se quieren comunicar con nosotros, puede hacerlo al número de teléfono 33 12 12 8203, y si lo quiere hacer vía electrónica, lo puede hacer por email estudiosbiblicosmexico@outlook.com o www.labiblia.com. Cualquier duda o pregunta que tenga, ahí estaremos para atenderlo con mucho gusto. Muy bien, nos estaremos escuchando en nuestro próximo video. Hasta la próxima.